Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Este episodio será el segundo de nuestro ciclo sobre Hayao Miyazaki y Estudios Ghibli, en el cual hablaremos de La Princesa Mononoke, una película del año 1997, mi año de nacimiento, ya estoy bastante viejo, en la cual cuenta la historia de un príncipe maldito por un dios devenido en demonio que debe viajar para descubrir el origen de la maldición y ver si puede levantarla, en cuyo proceso se encuentra con un conflicto entre una civilización japonesa medieval que está en proceso de desarrollo industrial versus los espíritus de la naturaleza que ven cómo están destruyendo el entorno para proceder con este mundo científico. Y en paralelo también con la ambición del emperador japonés que quiere conseguir la cabeza del rey de los espíritus para ser inmortal. En este contexto donde el joven príncipe maldito, Ashitaka, conoce a la princesa Mononoke, llamada en realidad San, que es una humana criada por los espíritus del bosque, específicamente por el clan de los lobos, y que marca el centro del relato debido a la tensión entre su vida como hombre y su familia del mundo espiritual. Por lo tanto, pone en el centro finalmente este conflicto entre lo humano y lo natural en la persona de un humano con una conexión profunda con la naturaleza. ¿Algo que agregar, Cristóbal? Nada, muy buena la película, me gustó mucho más que la anterior. Siento que es como una versión mejorada en muchos sentidos, a pesar de que la otra, no sé, igual era buena, pero no sé, la animación es mejor, es mucho más fluida, la canción es muy buena, la canción que tiene de fondo, y además tiene muchas secuencias de acción que son mucho más violentas de lo que esperaba, como que no están enfocadas para niños, a pesar de que sea como una animación. Bueno, hay que pensar que tiene 13 años de distancia con Náusica. Es harto tiempo. Sí, pero me llama la atención cómo vuelve a retomar algunos temas que estaban en la anterior, pero de una forma muy, muy, muy mejorada. Mira, tengo un detalle sobre la producción. A ver, ¿qué? Cuando mandaron la película a Estados Unidos, en este tiempo tenían la costumbre de volverlas a cortar y reeditarlas para que la animación japonesa, mucho más lenta y todo, fuese mucho más atractiva para el público occidental. Que necesita constantemente acción, movimiento. El otro día comentaba con alguien sí, ese mismo tema. Como explosiones cada 5 segundos, porque si no. Y por eso nos parecen tan aburridas películas como Taxi Driver, de repente, que tiene muchas escenas lentas, como mucho No, cinematográfico. sí, tiene esa. Sí, tiene escenas lentas. Sí. No, pero es una maravilla. No, te dije, Taxi Driver hay que sentirla. Ya, bueno, al margen de mi defensa irrestricta por cada segundo de Taxi Driver. Ya, el tema es que, claro, la mandaron y solían como volverlas a editar, ¿cachai? Cortarle las piezas o ponerle narradores de fondo que fueran explicando la película y todo, como decís tú, ¿cachai? Como para que no se aburra el espectador frente a una toma lenta de solo cinematografía profunda, ¿cachai? Una toma abierta, cosas así. Claro. El tema es que la productora que estaba a cargo de la publicación en Estados Unidos es Miramax. Ya. Y adivina quién estaba a cargo de Miramax en ese tiempo, que fue el principal rival de Miyazaki. No lo sé. El funado supremo, Harvey Weinstein. Yo no me manejo en el mundo de la cinematografía, así que no. No, pero Harvey Weinstein, el funado del Me Too, que ahora tiene como 23 años en la cárcel por abusar de todas las actrices de Hollywood, básicamente. Ah, ya sí recuerdo, productor, ¿no es cierto? Sí, por el productor. Ya, sí. El funado máximo que desencadenó como la gran cadena de movimientos feministas y todas estas cosas a través del mundo. Bueno, él fue la persona que se enfrentó con Miyazaki, y lo que hizo Miyazaki para evitar en el fondo que le recortaran la película fue mandarle la cinta y una katana que decía no cortes, o sea, no cuts. Bueno, imagino que lo hizo como en japonés, qué sé yo. Así que así fue como terminó la anécdota, y cuando mucho tiempo después fue preguntado a Miyazaki, o sea, le preguntaron a Miyazaki como ¿qué onda? ¿Por qué le mandaste una katana a un productor? Él le respondió, lo derroté. Y efectivamente lo derrotó. Ahora este tipo va a estar como preso por el resto de su vida. ¿No editaron la película? No. La publicaron íntegramente. O sea, no la cortaron, pero sí hay edición. O sea, obvio. Se presentó, por ejemplo, en la campaña de marketing, se presentó como una película de acción cualquiera. No sé si viste el tráiler. No lo vi. Es brutal, porque le ponen como una narración muy americana. Básicamente como en una aventura llena de explosiones y sangre. No sé, pelean contra grandes bestias mitológicas, ¿cachai? Como muy, no sé, bueno, Matrix. Claro.
encuentro... O sea, cada vez estoy más fanático de ver las versiones originales. Con el idioma original y subtítulos. De la película que sea. Cada vez me cuesta más ver adaptaciones en general. Incluso una traducción, en último término, una adaptación. Lo mismo con los libros. Cualquier traducción en realidad es una obra nueva. No, y en las películas además está este tema de que se pierde la actuación. Principalmente con los doblajes. Sí. Perdí el 80% de la interpretación del actor. Claro. Es terrible. Es como que te la cuentan, básicamente. ¿Qué te pareció? Yo sé que el pequeño Unabomber que llevas dentro de haber estado ahí apoyando extasiado profundamente a los espíritus de la naturaleza mientras destruían a la corrupta humanidad. Sí. Bancadísimo, sí. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. No. ¿Te imagináis? Me funan por un capítulo de anime que hizo hace 20 años. Ya, bueno. Sí, la temática ambientalista siento que está muy, muy, muy bien lograda, como te decía antes. Siento que es una constante en el director, pero lo que me llama la atención es que se siente como si fuese un recuento de una leyenda, como algo vivo, ¿cachai? Como una narrativa como sistémica, ¿cachai? Como si fuese un recuento de algo que ya está vivo más allá y no una creación como particular. Y eso lo distingue, por ejemplo, de Avatar, qué sé yo, ¿cachai? O muchas de estas películas como con tonos progresistas que de repente suenan un poco como de prédica, que crean la película como una especie de propaganda para difundir la idea, ¿cachai? Acá es como lo contrario. Tienes la producción artística que tiene notas ambientalistas que te conmueven orgánicamente, no sintéticamente, ¿cachai? Es mucho más distinto a una pieza de propaganda en ese sentido. Bueno, lo mismo que comentábamos de Náusica en cuanto al uso de personajes femeninos. No se siente forzado porque tenemos que tener una protagonista femenina Mary Sue, sino porque orgánicamente es un personaje femenino que quiere historia y es tan femenino como cualquier otra mujer puede serlo, solo que está en la situación concreta que relata la historia. A mí lo que me llamó la atención en cuanto al ambientalismo, que es muy relacionado con lo que acabas de decir, es que mientras Náusica lo enfoca en un futuro y por lo tanto las reglas generales son más agnósticas, si se quiere, es la naturaleza simplemente arreglándose, viendo después de cómo solucionar lo que la humanidad ya destruyó en un futuro lejano. Esta está inmersa en un contexto histórico, o sea, a grandes rasgos pasa en Japón medieval, por lo que investigué alrededor del siglo XVI más o menos, o XV, con elementos culturales claros, o sea, la armadura de los samuráis, el estilo de vida, la presencia del monje, etc. El incipiente crecimiento de armas de fuego, que después fue retrasado en Japón por 300 años por el shogunato, pero mantiene el elemento espiritual. No es solo una visión media panteísta de el mundo arreglando lo que destruyó el hombre, como dentro de un organismo vivo macro que sería el planeta, sino que hay fuerzas espirituales. Hay de cierta manera una cosa de trascendencia extramaterial. El espíritu del bosque, el dios de la vida y la muerte. La animación del espíritu del bosque además es perfecta, muy, muy, muy bonita. Está muy bien lograda. Pero a mí me llamó mucho la atención ese tema, que no es una visión apocalíptica de la naturaleza, sino una visión que reivindica finalmente una faceta del hombre, porque en el último término toda visión espiritual, en el fondo lo que está haciendo es rescatar algo que existe dentro del hombre, que es su dimensión trascendente espiritual. Pero rescata la dimensión espiritual que hay en la naturaleza, no meramente de conservación, no de el hombre como uno más, sino de la naturaleza como un agregado a la cosmovisión de cómo se entiende el hombre en el mundo. Y por eso mismo es tan interesante el personaje de San, porque precisamente es un hombre, un ser humano, que vive en un contacto directo con estas fuerzas trascendentes de la naturaleza y que busca defenderlas por lo que son. No desde un ataque a la humanidad por la humanidad, a pesar de que ella es bastante antihumana, sino en cuanto al valor intrínseco que tienen para el hombre también. Sí, y eso es uno de los problemas que tiene su personaje, porque, bueno, se nota en cómo está vestido y todo, pero por lo menos la primera mitad de la película, su personaje está cruzado por esta idea de rechazar su humanidad, de no convivir con humanos, de odiar a toda la humanidad, de vestirse como un animal de la naturaleza, ¿cachai? Y luego va reconciliándose con lo que es, ¿cachai? Y esto también se ordena lo que estabas diciendo tú, de que no es una película que postule la conservación por la mera conservación de la naturaleza, como no tocar la naturaleza, sino reconciliar la humanidad con su entorno, ¿cachai? En lugar de poner una
enemistad, ¿cachai? Vuelvo al ejemplo que te he dado de Avatar, esta película de Cameron del 2009, que yo sé que es muy premiada, todo lo que queráis, pero para mí es el mayor ejemplo de este cliché de naturaleza buena, humanos malos y fin. Aparte con una dialéctica tipo guerra de Vietnam. Sí, ¿no? Y tenéis como el viejo facho militar que, no sé, apoya a Bush. No, es muy chistoso. Sí. Pero es el gran ejemplo de una especie de visión ideologizada del conflicto que tenemos con la naturaleza, ¿cachai? Nunca vamos a encontrar una buena solución a este tipo de cosas, o una buena narrativa desde una perspectiva artística, si vemos como dos polos enfrentados en lugar de dos elementos coexistentes, ¿cachai? Si por algo son ecosistemas. Y quiero comentar algo que habías dicho tú antes, que no quiero que se me pase, que es el tema de los personajes mujeres, que uno, no se siente como una prédica, lo mismo con este tema que hablamos del ambientalismo, y lo segundo es que es muy interesante el reflejo de la líder la líder feudal, la señora Eboshi, porque si te fijáis, ella con la protagonista temperamentalmente son muy similares, ¿cachai? O sea, no hay en ningún caso hay una persona que sea mala porque es mala, o no sé, como un gran emperador. Claro, es muy humano en ese sentido, ¿cachai? Pero ambos son apasionados, son tenaces, son audaces y hacen las cosas por lo que ellos opinan, ¿cachai? O sea, en el fondo por sus convicciones y son consistentes con ellos, ¿cachai? Los antagonistas de las películas de Miyazaki siempre son personajes profundamente grises. Nunca termina como una cosa así como que derrotamos al malo, sino que en general es desatar el nudo. Solucionamos el conflicto en el que de cierta manera queda implícitamente derrotado el malo porque no logra sus objetivos, pero no es que se destruya su poder o sea asesinado o nada por el estilo, sino que de cierta manera como que se terminan abuenando. Es bien curioso eso, como que el personaje malo no existe como tal, sino que son ambiciones y proyectos contrapuestos que chocan y que llevan al conflicto. Y en ese sentido, en cuanto a la mujer, me llamó mucho la atención el tema del rescate que hace de la feminidad como tal. O sea, si te das cuenta, todas las personas del pueblo de Hierro, todas las mujeres, eran ex prostitutas, que la rescata de burdeles. Hay como una especie de tratar de salvar a la mujer y siempre dice como, este es un lugar como un safe haven, un puerto seguro para mujeres que han sufrido mucho en su vida y que yo estoy ayudándola a ser mejores. Pero no se quiere un discurso feminista de nuevo, sino que también lo hace con leprosos, con hombres abandonados. Es un lugar de acogida y de cierta manera ella no es que quiera destruir la naturaleza porque es mala, sino porque en verdad está legítimamente tratando de defender a su propia gente. Claro, necesita recursos igual que en ese sentido es muy realista, o sea, igual que cualquier otro grupo humano que necesita recursos y por lo mismo necesita como explotar lo que tiene cerca. El tema es que se contrapone con un respeto por el ecosistema también, ¿cachai? O sea, en el fondo nadie está diciendo que no usemos ningún recurso, sino que, no sé, seamos conscientes con ello. Me llamó mucho la atención el sentido de decadencia de los espíritus de la naturaleza. Esta idea de que su tiempo de cierta manera ha pasado. Es muy similar a lo que pasa en... Bueno, yo sé que lo saco harto, pero en Tolkien, con los elfos. Esta idea de que ya el mundo ya no les pertenece realmente, como que están en una especie de reducto. En Tolkien pasa mucho con los elfos y también con los Ents. De cierta manera, el mundo se está acabando para nosotros y nosotros somos conscientes de eso, no podemos evitarlo. Y nos rebelamos frente a eso. Es bien interesante, sobre todo la escena final en que el espíritu del bosque, y aquí vienen spoilers, muere y es destruido de cierta manera en su forma física, en su forma consciente, pero resucita en la manera de la naturaleza. Y termina con esa nota. Le dice Ashitaka a San justo eso, como él no está muerto en realidad, él es la vida, él no puede morir. Pero de cierta manera hay una especie de reemplazo. Y ese es un paso clásico del mundo mitológico al mundo más legendario y histórico. La descomposición finalmente de los elementos supranaturales en pos de un mundo descubierto por el hombre. Como decía, Tolkien a mí me gusta mucho porque está siempre esta idea de que el mundo de Tolkien en realidad es nuestro mundo, solo que con muchos años pasando entre medio. O sea, los elfos, los enanos vivieron en nuestro mundo, los dragones vivieron en nuestro mundo, pero ahora solo quedamos los hombres. Y nuestra memoria es frágil, por lo tanto no lo recordamos y queda reducido a leyenda. Esa idea como de decadencia de lo espiritual y inicio de la historia lo encuentro muy interesante y muy potente. Sí, mira, yo encuentro que es muy enigmático en esa misma nota la aparición de los monos.
porque, bueno, obviamente por este tema de la evolución y todo, hay más de un reflejo que podría hacer, como que quizás, no sé, son el inconsciente o el humano primitivo que se está retirando, o una etapa un poco más avanzada de estas mismas otras como, no sé, animales o algo así, que no tienen un gran mono, ¿cachai? Como si lo tienen el jabalí, por ejemplo. Que tenían dos. Claro, y tenían de cierta manera un espíritu que era un vocero, ¿cachai? Que lo seguían, como decías tú, una conexión todavía con lo mitológico, con lo trascendente, o lo racionalista, por ponerle algún nombre. Prehistórico a mí me gusta. Lo sea como por marcar alguna especie de hito cultural donde se empieza a evaporar de cierta manera el misticismo en la vida, o sea, la vida como del día a día. Es que por eso es bueno la historia, ¿Cachai? porque la historia es precisamente el tiempo en que ya no existen estos elementos supernaturales, sino que tenemos una explicación más o menos acabada según las fuentes que tengamos de cómo los hombres se relacionaron a la historia y el elemento mitológico religioso queda un poquito de lado. Claro, empieza a sublimarse lentamente. Por eso el primer historiador, de hecho, es Heródoto, y hay gente que lo cuestiona precisamente porque todavía tiene explicaciones supernaturales. Ah, mira, ahora entendí bien el vínculo que estaba diciendo, claro. Y el escrutinio de fuentes hacia atrás también. Claro, Tucídides, en cambio, ya no tiene explicaciones supernaturales. Entonces, de cierta manera, la historia parte cuando se retiran los dioses. Y las explicaciones son solo hombres haciendo cosas. Y los dioses quedan relegados a una cosa de culto, una cosa de gran intervención en el macro, pero no en el acto concreto. Claro, hay una separación entre el mito y la historia propiamente tal. Claro. Bueno, pero una lectura en ese mismo sentido se la podéis dar a los monos que no tienen un dios mono, ¿sabes? Como que ya pasaron ese estadio, no sé, como supranatural de tener un vocero, un líder, alguien que los sigue, los conecte todavía con lo trascendente. E imagino que algo tiene que ver con lo que te comentaba antes del tema de la evolución, ¿sabes? Es como que los monos quedaron huérfanos de cierta manera, esperando a desaparecer de lo supranatural, porque ahora fueron sucedidos por el humano, que es todo lo contrario, que incluso se plantea en una guerra literal con este tipo de misticismo supranatural o naturalista, no sé cómo ponerlo. Y de hecho sale textual esa idea cuando el líder de los jabalí, el blanco, no me acuerdo su nombre, va y le dice a los lobos como, mira, nosotros vamos a ir a pelear. Le dicen, pero ¿para qué vas a ir a pelear? Vas a morir. Y él le responde, es que da lo mismo si nosotros vamos a pelear y a morir o no. Porque cada vez mis hijos, mi pueblo, son más chicos, más tontos. Lo único que nos queda por delante es convertirnos en materiales de caza para que los hombres nos coman. Como de cierta manera, dejamos de ser espíritu y somos solo bestias ahora. Y yo soy como el último resabio, nosotros somos el último resabio de ese mundo donde los animales todavía hablaban, pensaban e interactuaban con los hombres. Y este ataque final, yo creo que tiene una resonancia histórica muy potente, con la clásica carga de samurái contra ametralladora Gatling en el proceso de modernización de Japón, que es una escena tradicional. Sí. Último Samurái es una gran película histórica en ese sentido. Samurai. O sea, esa imagen está muy grabada en el inconsciente colectivo del japonés, de la carga final heroica, de que vale más la pena morir materialmente a permitir simplemente la desaparición paulatina de lo que eres. Sí, muy nacionalista en algún sentido. Bueno, como te comentaba en otras ocasiones, no soy un gran seguidor del anime, ni nada cercano, pero una de las cosas con las que me he quedado y me sorprendió muy gratamente, principalmente con Miyazaki, es lo que decía al final, de la ventana hacia el sentir japonés, hacia el consciente colectivo japonés, marcado por su historia, como comentábamos con este tema de Náusica y la Segunda Guerra Mundial. Ahora con todo este proceso de modernización de las armas de fuego, está muy marcado y muy vivo en su historia. Bueno, todo está como supernaturalismo que se encuentra en varios elementos de la película. De cierta manera se siente como un proyecto muy artesanal, muy colectivo, que deja mucho de el ser en la obra. Y eso es algo que se está perdiendo últimamente con el cine globalizado, con estas como superproducciones que tienen intereses comerciales. Bueno, no quiero hacer la típica crítica al cine comercial, pero como estas típicas producciones que están hechas por llenar cines más que por un interés genuino, artesanal, de evacuarse en su obra. Claro, de cierta manera, las películas de Miyazaki, al menos yo no he visto tantas películas de anime en general. He visto Miyazaki y una o dos más, no más que eso. Pero en general tiene una resonancia muy profunda con el alma del japonés post Segunda Guerra Mundial. Precisamente porque la animación japonesa es como una especie de inclusión que traen los gringos después de borrar del mapa dos ciudades, destruir su elemento espiritual
dándole una constitución democrática occidental, destruyendo el concepto del emperador y destruyendo mucho lo que se había entendido Japón durante 50 años. Y para atrás también, pero 50 años porque ese es el periodo histórico que dura ese proceso militarizante de Japón. Pero sí, tenéis toda la razón. Pero por otro lado, tú te pasás riendo de los pobres franceses y sus películas postmodernas. Que ahí se refleja el alma nacional francesa. Sí. No, y no me detengo ahí porque también me río de los argentinos, por ejemplo. Pero, no, broma. No, a veces también comento la misma como luz crítica al cine argentino. Pero hay un valor intrínseco en que cada espacio del mundo vacúe su propia identidad en el arte. ¿Cachai? Y en gran sentido la homogeneización de la globalización, en el fondo, de todos estos productos culturales son una gran amenaza para eso. Y que que además excede también los productos artísticos como la música, el cine y estas cosas. Y es algo que suele comentarse sobre la arquitectura y el urbanismo y un sinnúmero de cosas. Pero es bien interesante y eso es una de las cosas que más rescato de haber visto esta par de películas de Miyazaki. Volviendo al señor Tagle y su capítulo sobre hispanismo, en la fidelidad se cuaja la esperanza. En la fidelidad al ser se cuaja también la esperanza del futuro. Y eso también se ve en lo artístico, no solo en lo hispano, sino en cada cultura concreta. Tiene que haber una fidelidad a lo que soy para proyectarme hacia lo que seré. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.